hemos lanzado un boletín del Observatorio de la Violencia y que su cierre es hasta el 6 de agosto del año 2019. ¿Qué es lo que evidencia? En primer lugar, que hay 41 eventos de escenas de homicidios múltiples. Y quiero conceptualizar un poco de lo que hablamos cuando decimos homicidios múltiples o lo que la gente comúnmente llama masacre. Y es que cuando en una escena de crimen pierden la vida 3 o más personas. Y esto es preocupante porque ya hemos visto escenas de más de 10 víctimas, hasta 19 víctimas. Luego que esto es independiente del lugar donde ocurre la escena, ya sea en ambientes cerrados o ambientes privados de libertad o ambientes que son públicos o abiertos al público o en solares baldíos, por ejemplo, en haciendas o en espacios como las calles, las carreteras. El año pasado se presentaron hasta el 6 de agosto 31 eventos con 102 víctimas. Hasta el 6 de agosto de este año, de enero al 6 de agosto de este año, van 41 eventos con 144 víctimas. Si comparamos las mismas fechas del año pasado con este, se evidencia un aumento de 32.3 en el número de eventos y el 41.2% en el número de víctimas. Es decir, este año va a un aumento. Pero lo preocupante de esto, y precisamente por eso el observatorio lanza un boletín, es el hecho de que el año pasado y lo cerramos con 43 escenas y 145 víctimas. Y a lo que va del 6 de agosto ya van 144 víctimas, es decir, solo una víctima más si lo comparamos con el año pasado. Y esto es preocupante porque todavía nos hacen falta 5 meses del año y seguimos viendo esta violencia y criminalidad. En este informe se evidencia que 144 son las víctimas, de las cuales el 84.7% son hombres, es decir, 122 víctimas, y 22 son mujeres, que esto en mujeres va en incremento, ya van más mujeres en escenas de homicidios múltiples que son más víctimas, y que es un fenómeno eminentemente urbano en principio, aunque hay un aumento en lo rural. Sí, de acuerdo a esas zonas, en la zona rural el 36.6% se ha evidenciado y en la zona urbana el 63.4%. ¿No ha sido la solución tener más militares y policías en la calle, considerando que en 7 meses ya superó en cifras y en números lo que se dio el año anterior? Cuando hablamos de seguridad ciudadana, evidenciamos que el control es importante, es decir, leyes son importantes, pero si no se aplican bien tampoco es que dan los resultados. Tener el control estatal del uso de la fuerza, porque la ciudadanía se lo da al Estado, que es a través de la Secretaría de Seguridad, policías y militares, en este caso, precisamente por esa orden, decreto del presidente de tener militares, no es suficiente. Pero no quiero decir con esto es que no es importante. Sí es importante porque es parte de la seguridad. No solo necesitamos policías y militares o la remilitarización de la sociedad, necesitamos una apuesta ¿a qué? A que haya prevención de la violencia y desde todos los tipos, desde los que incurrieron en un delito y necesitamos reinsertarlos o desde los que están próximos a cometer un delito, pero también de los que nunca van a cometerlo, y eso tiene que ver con prevención primaria, secundaria y terciaria, pero también el que solo se hagan cárceles de máxima seguridad y no se hagan hospitales modelos o escuelas modelos también se vuelve un problema. Y ahí estamos hablando también de prevención, porque el fortalecer las capacidades a través de las escuelas y que haya educación para todos es importante para la seguridad ciudadana. Por eso no solo militares y policías son lo que necesitamos, es estrategias de prevención, de reinserción y de disuasión de esos delitos lo que necesitamos. De alguna manera, algunos sectores pensaron o se imaginaron que con el tema de las extradiciones iban a reducir este tipo de eventos. El problema de las extradiciones lo que nos dice es que solo hay más de 50 extraditados, digo, entregados y extraditados, pero eso no resuelve. Lo que nos dijo las extradiciones es, primero, que el Estado de Honduras no puede juzgar en su propio país a la gente, y en segundo es que la investigación criminal no hace lo que debe porque van a decir lo que deben decir en otros países y no en el nuestro. Nos evidenció quiénes eran los carteles, quiénes eran las familias de los carteles y cómo hacían el negocio ilícito y cómo involucraban al Estado para poder pasar de ese dinero de lo
ilícito de lo ilícito a lo lícito. Y eso se vuelve un problema, porque no solo leyes es la que necesitamos, son acciones o estrategias o programas y proyectos en materia de prevención de la violencia o de la inseguridad, precisamente porque de nada sirve tener militares y policías en las calles cuando la ciudadanía, en nuestra encuesta de percepción de inseguridad, dice que se siente insegura y que el país va a estar peor el siguiente año a lo que está en este momento. Y yo no sé si tuvo alcance el informe, licenciada, cuánto de todos estos crímenes ya fueron judicializados a las personas responsables y ahora repetidos. Bueno, el problema de nuestras instancias es que todo está en proceso de investigación, así que esperemos el sueño de los justos y esperemos que las autoridades hagan lo que corresponde, porque ya basta de mantener a la ciudadanía diciéndoles estamos investigando, porque total la gente siempre sigue esperando que se haga justicia con esa persona que perdió la vida, y en este momento estamos hablando de homicidios múltiples, pero en Honduras todos los días 10 personas están siendo víctimas de homicidios, y considerar que el homicidio es el único indicador de seguridad ciudadana también se vuelve un problema, porque aquí roban, aquí asaltan, aquí también hieren, y eso la gente también tiene miedo porque es víctima de otros tipos de delitos, que sigue viva pero con los miedos que corresponde a vivir en un país como el que tenemos. Finalmente, licenciada, ¿el informe arroja también solamente lo de homicidios múltiples o también todos los asesinatos que se han dado de manera individual, donde solo una persona o dos personas han perdido la vida? Boletín es un boletín especial porque lo que hace es recoger un problema específico, y lo que este problema es que están aumentándose los homicidios múltiples, y lo que queremos con esto es incidir en que las autoridades repiensen sus acciones, pero no es uno de todos los homicidios, sino que es específico donde hay una escena de crimen de 3 o más. De 1 y 2 es otro informe especial que haremos precisamente para decirle a la ciudadanía, más 10 personas en promedio son las que mueren en el país. ¿Y ahorita cómo están las cifras? ¿Cuántas personas son asesinadas por cada 100.000 habitantes ahorita de momento? Bueno, si tenemos un análisis hasta junio, se establece que en promedio, y eso es parcial, no es total, porque la tasa de homicidio se mide por 12 meses, ahorita a 6 meses tenemos una tasa parcial de 23 por cada 100.000 habitantes, y que si hacemos una simple proyección de doblar la tasa, vamos a llegar a 46 por cada 100.000 habitantes, y eso significa que es superior a la del año pasado, que fue 41.4 por cada 100.000 habitantes. Es preocupante porque se está aumentando la violencia, la criminalidad, la inseguridad, la gente tiene más miedo, y esto es que estamos hablando solo de inseguridad. No estamos hablando todos los problemas políticos y económicos que la gente tiene en este momento y que la obliga a irse del país.